is to show the world that we are on your team. In Jesus' name we pray. Thank you very much, Eric. And kids, you can go back with Deaconess Ligia for your class. Go back there. Pueden ir allá con nuestra diaconisa Ligia, que está esperándolos para su clase. Vamos a dejar a los niños que se enfilen hacia allá. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Hemos venido hablando de un tema general durante esta época de Epifanía, la importancia de formar seguidores de Cristo o discípulos. Es la misma palabra, seguidor o discípulo. Todos nosotros, desde que hemos sido bautizados, si seguimos el camino del Señor, somos discípulos, somos seguidores. Ahora bien, somos imperfectos definitivamente y necesitamos crecer y madurar a lo largo de nuestro camino, porque nadie es perfecto y nadie llega a la madurez perfecta mientras estemos en esta vida. Y por eso en esta mañana quiero estar refiriéndome a ese tema, que estamos encaminados, que estamos enfilados hacia la madurez espiritual. Eso también me recuerda que hay algunas personas que se quedan estancadas en el camino. Hay otras que se regresan del camino. Yo estoy seguro que en el plano emocional todos nosotros hemos encontrado personas inmaduras que no saben reaccionar ante la adversidad, que se defraudan, se desaniman, echan para atrás, tiran la toalla, decimos a veces, ¿no es cierto? Y eso refleja que le falta madurez. Yo he conocido, y no quiero ponerme en el plano de ser el más maduro o la persona más inmadura, simplemente he observado por mi trabajo a lo largo de mi vida, ya por 30 años sirviendo de una o de otra manera dentro del ministerio de la iglesia, he visto personas que quedan estancadas en la fe, he visto personas que no crecen, que no se desarrollan, que no se nutren espiritualmente y se quedan paralizados en la vida. Así como también he tenido el gozo de ver a otras personas que van creciendo, van madurando, y aunque por momentos quedan caídos, se vuelven a levantar, caídos, se vuelven a levantar, porque esa es parte de la realidad cristiana. Es imposible tener una vida victoriosa al 100%, y por eso la madurez es de capital importancia para el crecimiento. Es decir, necesitamos aprender a conocer esos ingredientes de madurez que deben perfilar o caracterizar a una persona que está encaminado en la fe, porque como ya también dije, todos nos equivocamos, todos fallamos, todos pecamos de una o de otra manera, y por eso es que al principio de este culto de adoración tenemos un tiempo de confesión en el que reconocemos que no nos hemos conducido de la forma más apropiada, pero también reconocemos ante Dios que hemos fallado, y eso es también importante hacerlo unos con otros. Es decir, a veces necesitamos ser humildes y reconocer nuestras fallas. Tenemos que aprender a recibir el perdón de otros cuando nos piden perdón, y de esa forma reconciliar nuestras relaciones interpersonales, porque en la vida, mientras estemos en este planeta con salud y pues vivos, vamos a tener que interactuar con otros, y en esa interacción van a haber problemas, van a haber desavenencias, van a haber desacuerdos, y necesitamos aprender a manejarlos de forma madura, porque siempre van a venir noticias desagradables, van a venir momentos desagradables, van a venir problemas en las relaciones interpersonales, o que simplemente hay cosas que no van como lo habíamos planeado. Como esta respuesta: mamá, ¿de dónde venimos?, pregunta la niña del niño. Hijo, el hombre desciende de Adán y Eva. Pero papá me dijo que el hombre desciende del mono. Una cosa es la familia de tu padre y otra la mía. ¿Cómo reacciona usted ante una noticia como esta? O esa otra, esa me gustó. Cuando vas a conocer a tu suegra y te dice: así que tú eres el del carro azul que le trae todos los días a mi hija a la casa, y tú ni carro tienes. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Miren qué lágrimas, bien marcadas, bien marcadas. Pues vamos a hablar de cómo enfilarnos en la madurez. No es una receta mágica, porque de ninguna manera no existe tal cosa que tomamos una píldora y súbitamente estamos creciendo y madurando. Eso no existe.
Y la iglesia de Corinto, que he venido hablando a lo largo de esta serie de mensajes sobre los corintios, ya les he dicho que era un lugar, un puerto allá en la parte central de Grecia, lo que hoy llamamos Grecia. En ese tiempo no se llamaban Grecia, a ellos se les llamaba helenos, y de ahí viene el nombre Helena. No sé cuántos de ustedes saben eso, los helenos. Y de hecho la influencia que tuvo Alejandro Magno en todo el imperio que él gobernó, que era un griego, él era un griego, a toda esa cultura griega se le llama la cultura, ¿alguien sabe? Helenizada. Porque simplemente ellos influyeron de forma poderosa. Y Corinto era un puerto de paso, que ahí se los muestro las veces anteriores, solo para recordarles un poquito para acá, donde está el otro punto, en donde se encontraba Asia Menor, la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo se encuentra en Éfeso cuando escribe esa carta, que la va a mandar a los corintios. Aquí les puse la ruta que seguían normalmente los barcos que atravesaban exactamente por Corinto, que está allá en el puro centro, Corinto. Como dije, era un puerto de entrada y salida de mucha importancia en la antigüedad, y como puerto tenía todas las características de una ciudad portuaria. Les he dicho que había muchos problemas y no voy a entrar en los detalles. Era una iglesia dividida, una iglesia que criticaba al apóstol, una iglesia con desórdenes internos en el culto, que no seguían los mandatos del Señor. Y lo peor es que cuando critican al apóstol Pablo, lo humillan de tal manera que Pablo se siente re mal. Si usted lee la carta, las dos cartas que tenemos en la Biblia, es la carta más personal de Pablo, donde él llora, se desanima. Él dice: les he escrito varias veces con lágrimas en los ojos y ustedes no me hacen caso, y etcétera. Es una cuestión dramática. Yo los animo a que ustedes le den un vistazo. Pero la semana pasada, en mi relato, en mi narrativa, concluí con este pasaje, tal vez algunos se acuerdan: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es venido de Dios, para que conozcamos las cosas de Dios. Ese versículo es de mucha importancia, porque en medio de la confusión, los problemas internos de Corinto y este ir y venir de palabras entre Pablo y toda la iglesia, él dice que lo más importante es que aprendamos a ser sensibles a la voz del Espíritu, porque hemos recibido desde el bautismo al Espíritu Santo. Pero como los corintios era una iglesia polémica, pónganse a pensar en los individuos que estaban allí. Tratemos de humanizar esa realidad. Son individuos como usted y como yo, que tenemos nuestras luchas, nuestras influencias, y una de las influencias más poderosas que tenían los corintios era de la filosofía. ¿Se acuerdan? Que el apóstol hablaba de la filosofía. Ustedes se consideran sabios, y cuando yo les llevo el mensaje lo consideran una tontera. Y es importante ese contexto, porque entre más intelectualmente se comportaban los corintios, más rechazaban el mensaje de la cruz, porque para ellos, después de escuchar a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y a los grandes pensadores de la humanidad, y escuchaban a Pablo decir que el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación, decían: eso suena raro. Y si usted se pone a pensar desde una perspectiva puramente humana, el mensaje de la cruz es extraño. Un hombre colgado en una cruz, con una corona de espinas, sangrando, y decir que Dios nos habla a través de esa cruz suena como locura, dice el apóstol Pablo. Ahora, el próximo pasaje es importante, porque miren lo que él les señala a esos individuos. Les dice: de manera que yo, hermanos, todavía les llama hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, es a saber, como a niños en Cristo. Inmadurez. Uno espera que un niño, así como vemos a esos niños, yo cuando los veo a esos niños que por varios años han venido, veo cómo van creciendo, cómo van madurando, cómo se van desarrollando, y eso es lo normal. Yo estoy seguro que si usted tiene un hijo, un nieto, un sobrino, o quien quiera que sea un chiquito que esté cerca de su vida, uno espera ver que crezca, que madure, que se desarrolle, ¿sí o no? Eso es lo normal, pero no quedarse estancado. Y nosotros, aún como adultos, necesitamos crecer, madurar y expandirnos. Pero esos individuos en la fe se habían quedado paralizados. Dice: no les pude hablar como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales.
Aquí carnales quiere decir personas que se dejan llevar por sus impulsos naturales y no los controla. Una persona emocionalmente inestable es una persona que no sabe controlar sus emociones, que grita o ofende o dice cualquier cosa, no sabe controlarse. Y uno debe saber que aunque quizás tenga algo de razón, hay que buscar el momento correcto para hablar, hay que buscar las palabras correctas, porque tener razón no significa que yo voy a acribillar a la otra persona, de ninguna manera. Ahora, no se diga el caso que quizás esté errado, que quizás esté equivocado, porque todos creemos tener la razón, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros fácilmente nos damos por vencidos y decimos, no, yo no tenía razón, perdónenme, usted tenía la razón? Prácticamente nadie. Nosotros defendemos nuestro punto, arguimos, defendemos y etcétera, para tratar de decir que yo tengo la razón. Pues esos corintios eran carnales, y la figura que utiliza es niños en Cristo. Y noten la otra figura: os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Imagínense que usted llegue a su casa y le sirvan en la mesa un plato de leche nada más. Ese es su almuerzo. Y en la cena, otro plato de leche más pequeño, porque ya en la cena debe comer menos. ¿Usted se alimentará solo de leche todo el día? No, uno necesita alimento sólido, proteína, grasas saludables, buenos carbohidratos. Esa es la realidad de la vida. Pero Pablo dice: a ustedes no les puedo enseñar cosas profundas porque son inmaduros. Qué difícil es que nos digan inmaduros. ¿Cuántos descansan así? Y dice el apóstol Pablo: porque ustedes son gente carnal. Cuando dice carnal aquí, dice que ustedes se dejan llevar por sus impulsos carnales, por sus emociones. No saben controlarse. Yo no creo que ninguno de ustedes duerma así, pero ¿qué tal otro así? Yo no sé cómo le llama usted a eso. En Costa Rica le decimos una chupeta. ¿Cómo le dicen? Ahí tiene diferentes nombres, ¿ok? Ya ves, una chupeta. Yo le digo en Costa Rica le dicen una chupeta. Si me acuerdo correctamente, es capaz de que mis compatriotas diciendo, no, si ya no le llamamos. Inmadurez espiritual. Falta de conocimiento. Se estanca en el conocimiento de la palabra de Dios. No entiende las doctrinas profundas, le da miedo a la muerte porque se siente inseguro, le da miedo a la enfermedad porque no sabe que Dios puede usar una enfermedad para fortalecernos. No tiene discernimiento. Una persona que no sabe discernir. Discernir significa esa facultad de poder distinguir entre una opción A y una opción B, poder sopesar pros y contras y tomar una decisión. Falta de discernimiento. Dependencia, depende de lo que otros hagan, de lo que otros digan. Hay personas que ven una noticia en Facebook y piensan que esa es la verdad total y final, que no hay otro lugar donde más buscar una realidad. Y se nos influyen tal partido político de esa manera, pensamos que esa es la única realidad. O si otra tendencia, digamos, ya sea de carácter religioso, espiritual, dice tal cosa, piensa que es verdad. Déjeme decirle uno de los errores. Yo, como voy a ponerlo así, soy pastor, pero también soy teólogo, soy profesor de teología. Uno de los errores que yo veo en muchos grupos, en muchas iglesias, no voy a mencionar nombres, pero que hay por ahí, la llamamos la versiculitis. Eso significa tomar un versículo bíblico y decir, mire lo que dice acá. Aquí dice que no se puede hacer tal cosa. Déjenme decirle un ejemplo, varios ejemplos que yo he visto, pero entre los cuales, por ejemplo, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que habla algo de tatuajes. Y entonces algunos lo usan y dicen, mira, aquí dice la Biblia que uno no debe usar tatuajes, así que usted está condenado al infierno si se hizo un tatuaje. Me voy a preguntar quiénes tienen tatuajes. Yo no soy en contra de los tatuajes, mis hijos tienen tatuajes, pero eso es mal aplicar la Biblia, sacar un versículo y ponerlo aquí en el trono, en el altar de la grandeza y decir, eso dice la Biblia. Pero la Biblia también dice que cuando nos den una mejilla, que hagamos ¿qué? A ver, ¿cuántos ponen la otra mejilla? Ok, uno no puede tomar un versículo y aislarlo y decir eso dice la Biblia, porque eso es mal interpretar la Biblia. Hay una forma en que nosotros lo decimos: un texto fuera de contexto es solo pretexto. No podemos ser versiculitis, practicarla y decir ese versículo dice tal cosa, y eso hace un inmaduro, no sabe interpretar la palabra, no la conoce y entonces dificulta. Y eso
hace que la gente se aproveche de ustedes o de nosotros si no sabemos cómo manejar esa situación. Como dije, hay personas que ven algo en Instagram, en Twitter o en un titular de un periódico o de una noticia en la internet y piensan que esa es la realidad. No se ponen a analizar, a cuestionar, a procesar para filtrar la información y saber qué tan cierto es lo que nos está llegando. Yo no sé cuántos de ustedes se quedarían en este caso. Hola, licenciado, fíjese que tengo un familiar. ¿Qué puedo hacer? Buen día, dice el licenciado. ¿Quiere un consejo o una asesoría? Pues, ¿cuál es la diferencia? Dice, el consejo es gratis. La asesoría requiere agendar una cita en mi oficina y cubrir mis honorarios. Ah, ok, entonces mejor el consejo. Te aconsejo que hagas una cita y vengas a mi oficina. ¿Qué te parece? Así voy a ser yo como pastor. Me pareció muy sagaz y madurez. No aprender a detectar, a distinguir una cosa de lo otro. Hay personas que dicen, así me enseñaron mis padres. Ahora, yo creo que uno debe respetar y escuchar a sus padres. Definitivamente el cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero eso no quiere decir que a veces los padres se equivocaron con nosotros. ¿A cuántos de nosotros quizás no nos pegaron injustamente? ¿O simplemente no nos dieron la atención necesaria? ¿O quizás aunque ellos tenían la mejor intención, no tenían la información correcta? Y uno debe aprender a discernir, a cuestionar, a distinguir con sabiduría. No se trata de acusar a nuestros padres, se trata de filtrar la información a ver si lo que nos han legado es correcto. Y yo creo que necesitamos ese juicio. Así funciona, así dice el pastor. A ver, ¿cuántos de ustedes le consideran al final autoridad que en su casa dicen, el pastor dijo tal cosa? Ojalá que sea del chiste, por lo menos eso sí, es verdad. Eso sí, esa parte sí, lo demás no tenemos dudas. En la iglesia hay rivalidad y divisiones, y es lo que vemos en los Corintios. Hay pura rivalidad. Y en este caso, miren este pasaje que dice, porque todavía sois carnales. Acuérdense que carnales aquí quiere decir que uno se deja llevar por sus impulsos naturales. Sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres, como simplemente impulsados por la carnalidad? Habiendo, dice aquí, celos, contiendas y divisiones, solo por poner unas cuantas características que afloraban en la iglesia de Corinto. Divisiones entre uno y otro, porque algunos decían entre ellos mismos, a mí me discipuló el apóstol Pablo, y otros decían, pero yo estuve con el apóstol Pedro, y otros decían, no, a mí me discipuló, me educó Santiago, y empezaban a rivalizar dentro de la iglesia de esa manera, cuando Dios lo que buscaba era una unidad en medio de la diversidad. Es lo que Dios quería para su pueblo, y por eso debemos tener la correcta actitud de los siervos de Dios y de la familia y de los amigos. Debemos aprender a ejercer ese criterio de sabiduría. Y el apóstol Pablo lo dice claramente acá. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Sino siervos por los cuales habéis creído, y cada uno conforme a lo que el Señor dio. Es decir, somos servidores. Nosotros no somos la autoridad final. Usted puede ejercer su juicio, su discernimiento, su capacidad de análisis para procesar la información, porque debemos aprender a trabajar en equipo. Porque nosotros todos como pueblo de Dios somos colaboradores de Dios, y ustedes son un campo de labranza, el edificio del Señor. Noten qué imagen más llamativa. Todos nosotros trabajamos juntos. Y si alguien tropieza, nos afecta a todos. Si alguien se enferma, nos afecta a todos. Si alguien prospera, nos debería alegrar a todos. Porque debemos aprender a trabajar en equipo, juntos, porque esa es la voluntad del Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Si pudiéramos tener esa correcta perspectiva de los siervos de Dios y del pueblo de Dios, podríamos trabajar como un perfecto engranaje, completamente aceitado, que cumple su función en la maquinaria. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del pueblo de Dios. No todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas capacidades, pero en equipo podemos lograr grandes cosas, y esa es la clave. Aprender a llevarnos bien unos con otros en medio de nuestras diferencias,
para encaminarnos hacia la madurez espiritual. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito a que puestos de pie cantemos el himno Camina, pueblo de Dios.